bendiga, mi querido hermano. En esta hora somos Iglesia de Cristo Elín Central en tu programa de doctrina básica. Estamos ahora estudiando lo que es el tema de la alabanza y tenemos un invitado que es nuestro hermano pastor, director de alabanza de Iglesia de Cristo Central Elín, nuestro hermano Leo Fuentes. Bienvenido, mi hermano, una vez más a este programa. Y bueno, hemos estado hablando acerca de lo que es la alabanza, cuál es el origen de la alabanza. Sabemos que se originó desde el seno de Dios, allá en el cielo, porque sabemos de que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo y que Él está rodeado de ángeles, arcángeles, que le adoran y que le alaban día y noche, como lo menciona en Apocalipsis. Entonces vamos a continuar y ver por qué la alabanza dentro del pueblo de Dios es tan importante y por qué esa alabanza es un fruto del labio que confiesan el nombre del Señor y cómo Dios se agrada de esa alabanza. Entonces yo quisiera leer un texto. En este segundo segmento vamos a hablar acerca de la restauración de la alabanza. Entonces en el Salmo 104 dice: entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, y diré al Señor, grandes cosas has hecho conmigo. Entonces vamos a ver de que en el Salmo 100 dice: entrar por sus puertas con acción de gracia y en sus atrios con alabanza. Hermano Leo, cuando vemos la restauración de la alabanza en nuestra vida, vemos de que el pueblo de Israel comenzó adorando al Señor por sus prodigios, por todo lo que hacía. Aún tú mencionabas en el segmento anterior a David, cuando decías de que David cuando hacía un salmo, lo hacía específicamente por algún evento que había pasado en su vida, y pues él lo plasmaba, lo escribía y lo dejaba en un salmo en el cual expresaba al Señor su gratitud por lo que él había hecho por David. Entonces ahora, cuando hablamos de la restauración de la alabanza, hermano Leo, ¿cómo podríamos entender la restauración de la alabanza en este tiempo? La restauración tiene que ver, como hablábamos, de la restauración personal. Amén. La vida de cada persona tiene que pasar por ese tiempo de restauración. Sabemos que cuando venimos al Señor, venimos muchas veces dolidos, algunas veces destruidos, venimos con muchas cosas del mundo que nos han afectado. Entonces, una de las cosas que tiene que suceder en la vida de nosotros es que debemos de ser restaurados, para que a medida de que somos restaurados, entonces nuestra adoración y nuestra alabanza se vaya ampliando, se vaya ensanchando. Nosotros vemos cómo en el libro de los Salmos, David plasma diferentes eventos, historias que él está pasando. Muchas veces David está pasando por momentos donde se siente angustiado. Podemos leer los Salmos. A veces David se encuentra rodeado de sus enemigos. A veces David le está hablando a su alma que alabe al Señor. David también tiene momentos de trascendentales, de victorias, de momentos donde él está experimentando a Dios de una manera maravillosa. Entonces, la adoración y la alabanza no se refiere solamente a cantar lo que nosotros sentimos por Él, sino también Dios quiere que en medio de nuestra adoración y nuestra alabanza nosotros le confesemos cómo nosotros estamos. Pero hay una cosa muy importante. David comienza el salmo, empieza diciendo cómo él se siente, pero siempre, todos los salmos, podemos ver que cuando él está concluyendo cada salmo, siempre está terminando adorando a Dios, alabando a Dios, manifestando que Dios es grande, que Dios es su escudo, que Dios es su fuerza, que Dios lo va a sacar de ese lugar. Entonces, es cierto que podemos muchas veces sentirnos en momentos difíciles, podemos pasar por valles, por pruebas, por luchas y manifestarle al Señor eso. Pero después de esa confesión, también debe haber una confesión de adoración y alabanza, porque sabemos que Dios es el que está restaurando nuestra vida y que estamos en un tiempo, en un proceso, y que de ahí vamos a salir. Luego vendrá otro salmo a nuestra vida donde puedas confesar toda la victoria, todo lo que Dios ha hecho para dar testimonio. Entonces, vemos cómo David, la alabanza y la adoración llegó a ser parte de todo lo que él hacía en su vida.
no era solo, como decías tú, no era solo el culto, ¿verdad? No era solo un momento de una reunión, sino que la adoración y la alabanza fue parte de todo lo que Él hizo en su vida. Y eso es parte de la restauración, que nosotros no hagamos la adoración y la alabanza de momentos, sino que sea algo continuo. Y eso es parte de lo que habla la Biblia a la mujer, a la samaritana, le dice: mujer, ya no es en este monte ni en Jerusalén. O sea que Dios está diciendo, no limitemos la adoración y la alabanza a ningún lugar. Es cualquier lugar puede ser, pero el asunto es que todo lo que pasa en nuestra vida, circunstancias buenas y malas, de todas ellas, Dios quiere escuchar una alabanza hacia Él. Amén, qué bonito. Y mira, hermano Leo, aquí casualmente tengo este salmo. Yo creo que es un salmo muy conocido por todos ustedes, un salmo que yo creo que en alguna ocasión de su vida que ha pasado, usted ha llegado al Salmo 51. En el Salmo 51 dice textualmente, hermano Leo, dice: para el director del coro, lo que tú explicabas, cómo se hacen los coros en las alabanzas. Entonces, dice: al director del coro, dice el Salmo de David, cuando después, dice, se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó, y dice textualmente David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a lo inmenso de tu compasión. Y dice David: borra mis transgresiones. Del versículo 2 en adelante, allí David empieza a expresar, hermano Leo, todo lo que él hizo, su pecado que ocultó por haber hecho esto y lo otro. Pero me llama la atención cómo comienza el Salmo 51:1, donde dice, ¿verdad? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a lo inmenso de tu compasión. O sea, está reconociendo de que él, aunque él cometió pecado, él está reconociendo de que la compasión de Dios por sus transgresiones. Pero fíjate que en el Salmo 51:17, en el mismo Salmo, dice, al final lo que tú decías, dar una expresión de alabanza de lo que ha hecho. Dice: los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu contrito, el espíritu contrito, dice, al corazón contrito y humilde, oh Dios, no despreciarás. Entonces, cuando David escribe este salmo y dice: los sacrificios a Dios son un espíritu contrito. Y está escrito, ¿verdad?, de que Dios, ¿verdad?, aún al humilde lo mira de cerca, pero al orgulloso lo ve de lejos. Entonces quiere decir de que, hermano Leo, que dentro de la alabanza al Señor, nosotros mismos, como hijos de Dios, podemos crear nuestro propio salmo. Podemos crear nuestra propia, en el sentido de alabanza hacia Dios, pero basado a un evento que ha sucedido en nuestra vida. Es así como nosotros podemos entender que cuando, ponle que alguien ha perdido, por ejemplo, o un milagro que iba a perder la esposa de alguien, su bebé, ¿verdad? Y entonces de repente le dicen los doctores: no, vas a perder tu bebé, pero ellos empiezan a clamar al Señor, le piden misericordia, y el Señor hace el milagro y ese bebé nace. Entonces como que nace una gratitud, decir: Señor, gracias, porque tú lo hiciste. Es así como funcionan los salmos, ¿verdad? Es así, y digamos, estás tocando un punto importante. Por ejemplo, en ese momento, como el caso que me cuentas de un bebé, de una madre, de un padre que están clamando a Dios para que su bebé viva. En ese caso, pues, el Salmo quizás pasaría por un momento tenso, difícil. Señor, ten piedad de nosotros, como dice David aquí. Por favor, Señor, saca a nuestro hijo. Yo sé que tú eres la vida, yo sé que tú eres el dador de la fuente de vida. Entonces, en medio de la prueba, estamos manifestando que Dios sigue siendo Dios, y que Él puede dar la vida, que Él es el dueño de nuestra vida, que Él tiene el control de las cosas. Y aún si en el caso más terrible, que pongámoslo en que el bebé muriera y que no naciera, de igual manera hubo una manifestación de adoración, una manifestación de alabanza. Correcto. Hubo una manifestación de confesar de que Dios tiene el control. Y a pesar de que tal vez el final de la prueba no haya sido algo que a nosotros nos agradó, de igual manera nosotros tenemos que seguir dándole gloria a Dios. Ustedes miren el caso aquí, cuando David está confesando este salmo, sabemos que David había cometido un gran error. Sí, un adulterio, ¿no? Y él está pidiendo porque el hijo que va a tener Betsabé, que nazca, pero no nace. Que muere, se ¿verdad? muere. Pero de todos modos, él sigue dando su adoración, su alabanza, su salmo,
cosa que mucha gente dice ahora, no, es que yo me siento mal, Dios me falló, si Dios me falló, yo ya no puedo, yo ya no voy a adorar a Dios, ya no lo voy a alabar. No debemos de hacer eso, porque entonces estamos omitiendo la continuidad de la adoración y del salmo en nuestra vida, cosa que por eso les hacía ver que los salmos están llenos de infinidad de experiencias, buenas y algunas no tan buenas, pero David siempre en su corazón manifestaba que Dios era el que merecía la gloria, merecía la honra. Y una de las cosas que leías ahí que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humilde, Dios no lo va a despreciar. Entonces, una de las características de la adoración y la alabanza restaurada es la humillación a la que nosotros tenemos que someternos. Porque una de las cosas que la gente a veces mira cuando adora a Dios es que, porque como Dios ha tenido misericordia de nosotros y Él se acerca a nosotros, entonces pensamos que cuando estamos adorando a Dios, pues Dios se baja a nuestro nivel, y no es así. Amén. Dios, por eso dice, Él está en lo alto, Él es el grande, Él es el todopoderoso. Si nosotros lo adoramos de esa manera, entonces tenemos que humillarnos para reconocer su grandeza, para reconocer su poder. Por eso David está hablando de una humillación, y mire que ahí es el mismo Dios el que le pone el sello a ese sacrificio. Dice, este es el sacrificio de Dios. O sea que Dios no está esperando otra cosa de nosotros, sino lo primero que espera es que nos humillemos, para que entonces podamos darle una adoración y reconocerle tal y como lo es, como Dios de todas las cosas. Entonces podríamos decir, hermano Leo, de que una persona que llega con amargura no puede alabar a Dios. No. Porque está ese impasse, pues, porque hay amargura en su corazón, hay tristeza. Entonces yo pienso de que es importante, hermano televidente, de que tú y yo podamos comprender a este tema que estamos dando acerca de la alabanza. Es algo que realmente nos tiene que interesar mucho, porque es allí donde tú y yo vamos a aprender cómo salmear al Señor, cómo adorar al Señor, y vamos a poder experimentar lo que es la alabanza en el Espíritu, por ejemplo, la adoración en el Espíritu. Vamos a entrar, hermano, a un nivel de plano Espíritu. Porque yo pienso, hermano Leo, no sé si tú me podrías ampliar un poquito más acerca de esto. Cuando hablamos de la restauración de la alabanza, tú decías de que es un nivel que va gradualmente cambiando, ¿no? Entonces, a estas alturas que sabemos que nuestro Señor Jesucristo hizo la obra redentora en nuestra vida, nos dio el Espíritu Santo, entonces ahora estamos en la era del Espíritu, en la cual nosotros expresamos con libertad, con gozo al Señor. Entonces, cuando venimos y empezamos a experimentar la alabanza, ¿cómo es que llega ese momento, hermano Leo, de donde decimos, estoy, por ejemplo, danzando en el Espíritu? ¿Cómo llega ese momento? No sé si me puedes entender el clímax de la alabanza. ¿Cuál sería el clímax de la alabanza en una persona en cuanto a adorar a Dios? Yo creo que una de las cosas que sucede cuando nosotros adoramos a Dios y lo tenemos que experimentar es que debe ser una adoración y una alabanza integral. No solo va a ser corporal, porque mucha gente se mueve porque siente la música. Amén. Pero realmente no está involucrada su alma ni su espíritu. Entonces, una adoración espiritual, como la mencionas, lo primero es que todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, debe estar integrado, debe de estar involucrado en ese tipo de adoración y alabanza. Y luego de que están todos involucrados, entonces el que gobierna esos momentos de nuestra vida debe de ser el espíritu, porque nuestro espíritu es el que tiene la vida de Dios. Amén. Entonces, al momento de que el espíritu está gobernando, entonces va a ser más fácil que el alma se doblegue, y David, por eso es que podía hablarle a su alma y le decía, alma mía, alaba al Señor. Ahora, esas palabras no las está diciendo David de sí mismo, sino que es su espíritu el que le está hablando a su alma, para que su alma forme parte de esa adoración y de esa alabanza. Y por ende el cuerpo, entonces, integrado a todo este movimiento, entonces
se da esta adoración y alabanza completa. Ahora, esta es una adoración y una alabanza en espíritu, lógico. Ahí está una manifestación que puede ser una danza, puede ser en un canto, puede ser en un levantar de las manos, puede ser en un momento estar postrados, porque esa es otra expresión de adoración y alabanza, el estar postrados, pero tiene que estar todo el ser integrado en esa adoración y no distraerse, porque una de las cosas que sucede es que empezamos y luego nos distraemos. Exacto. Y queremos entrar, pero hay muchos distractores, hay pensamientos, si no es pensamientos hay algún sonido o pasa alguien, hay muchos distractores, pero cuando logramos concentrarnos y lograr que todo nuestro ser adore a Dios, es donde se producen estas experiencias espirituales. Ahí sí que somos elevados a un nivel diferente. De hecho, una de las cosas importantes del tabernáculo de David es que David no buscó tener un tabernáculo a la manera de Moisés con muchos ritos, sino que lo que él buscó fue tener la presencia de Dios. Eso es lo que él quería. Y puso una tiendita atrás de su casa y ahí llevó el arca. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que David, digamos, quitó toda la serie de ceremonias y rituales y se quedó con lo más importante. Pero ahora David no venía con manos vacías. Él venía también dando sacrificios, pero ya no sacrificios de animales, sino sus sacrificios eran sacrificios de alabanza. Por eso es que David instituye frente al arca, instituye turnos de gente cantando y tocando todo el tiempo, porque entonces él sabía, no puedo hacer los sacrificios de los animales, pero puedo hacer algo mejor. Y esto obviamente Dios se lo enseñó, Dios se lo reveló, que él pusiera a esos turnos de cantores cantando a Dios todo el tiempo delante del arca. Entonces por eso es que David tiene esas experiencias tan hermosas, tan plasmadas en los salmos, donde vemos que David manifiesta esa adoración y alabanza que es muy sublime y donde todo su ser está integrado en esa adoración, que creo que es la restauración a la que nosotros queremos llegar. Sí, qué lindo eso. Hermano, bueno, tú como director de alabanza y me imagino que Dios te ha dado tantas experiencias durante tu trayectoria como alabador, como cantautor, porque también tú escribes, ¿no? Entonces, fíjate que algo que, al menos en lo personal, yo como miembro de esta congregación, he experimentado es que cuando llega un momento de la alabanza, en que comenzamos alabando al Señor, pero llega un momento de la adoración. ¿Te recuerdas aquel evento donde en el templo de Salomón, cuando él ponía los trompeteros y dice, y la gloria de Jehová, dice, fue tanto que todos perdieron su turno, ¿verdad? Era un orden estricto, pero cuando la Shekinah o la Shekinah de Dios bajó en ese templo, que fue tanta la gloria que se sintió. Nosotros hoy en día, por la misericordia de Dios, hemos experimentado esto en nuestra congregación, que cuando, no sé si te recuerdas que han habido servicios en que nosotros, es más, ya no hay ni prédica. ¿Te recuerdas que no hay ni prédica y es una adoración constante, es una presencia de Dios? Podemos decir que es allí donde el Señor permite al pueblo entrar al lugar santísimo. Donde decíamos, ¿verdad? Cuando hay un salmo, hay un cántico que dice, ¿verdad? Llévame al lugar santísimo, ¿verdad? Entonces yo pienso de que como que esa es la máxima expresión que podemos, como hijos de Dios, podemos expresar a Dios, es sentir esa gloria dentro de nosotros. ¿Qué nos podrías compartir acerca de eso? La experiencia digamos, de ser, ahí sí que arropados o abrazados por la gloria de Dios, Amén. Como le sucedió a Salomón en el templo. Y esas son experiencias que son reales para el tiempo actual, no es solo le pasó a Salomón, porque mucha gente ha dejado esas experiencias como algo bíblico, histórico, nada más sucedió, pero creo que parte de esa restauración la vivió David. Ya en el templo de Salomón pues se vivió a un nivel ya
mucho más grande, pero David a nivel personal la vivió muchas veces dentro de esa tiendita que él tenía atrás de su casa. Qué tremendo. Vivió muchas veces esa experiencia. Ahora nosotros que vivamos esa experiencia es algo glorioso y es algo que nosotros debemos de buscar. Eso debe de anhelarse, porque si uno se conforma al hecho de, como decías tú, de solamente cantar, y luego pues pasar al resto del culto, la administración de la palabra, y luego orar y cantar, y bueno, irse a casa, y dejamos a un lado y no aprovechamos el momento para entrar, para poder estar delante de Dios, creo que estamos dejando a un lado una de las ventajas más grandes que tiene la gracia para nosotros. Sí, hermano. Porque el tiempo de gracia es ese, que la conexión hacia Dios está directa, no tiene que pasar por nadie más, solamente que tengamos a Cristo en nuestra vida. Nosotros tenemos una conexión directa a Dios. Y un corazón dispuesto. Cosa que no tuvo Israel. Pues Israel una vez al año miraba cómo Dios descendía en un lugar y ellos ni siquiera participaban, porque ellos solo lo miraban de lejos. Miraban a un sumo sacerdote entrar, ver una columna de fuego, verlo haber sido glorioso, pero es más glorioso vivirlo. Claro. Entonces, esa experiencia de poder vivir la gloria de Dios, la Shekinah, como bien hablabas tú, es una experiencia que debemos de anhelar. Y yo creo que si tú perteneces a una iglesia, usted es una congregación, debes de anhelar eso, porque eso es algo maravilloso, que Dios en este tiempo quiere dar ese tipo de visitaciones a su pueblo. Es parte de los regalos que Dios por su gracia nos ha dejado a nosotros, que somos sus hijos. Sí, qué bonito. Y mira, y hay un verso en Hechos 3:8 donde dice de que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que ahora Dios habita adentro de nosotros. Y esa es una de las mayores bendiciones que tenemos. Lo que tú decías, antes el pueblo de Israel tenía que formar una tienda para ver la gloria del Señor y el tabernáculo y todo eso. Mas ahora nosotros tenemos a ese Dios que los israelitas adoraban en el Antiguo Testamento, ahora nosotros lo tenemos adentro de nosotros. Y esa, mi hermano televidente, es una de las grandes bendiciones que nosotros como hijos de Dios tenemos en este tiempo de la gracia. Porque déjame decirte de que en Cristo Jesús, dice en Colosenses 2, dice que 9, que en Él habita corporalmente toda la deidad. Y entonces, si en Él habita toda la deidad, imagínate ahora Cristo dentro de nosotros. Entonces, es por esa razón que nosotros debemos de expresar esa alabanza, esa adoración. Porque más bien tú lo decías, hermano Leo, de que que David lo experimentaba en su tiendita. Eso me da a entender a mí de que hay que tener vida devocional. Hay que tener una devoción para poder experimentar lo que David experimentó. Y no solo David, sino que Dios nos está dando la oportunidad a nosotros, a ti, hermano televidente, de que puedas experimentar la alabanza, la adoración en tu vida íntima, en tu casa, allí donde tú, sea en el closet o en tu recámara, pero es lo que Dios quiere en este tiempo, es que tú puedas experimentar la gloria del Señor. Hermano Leo, ya casi se nos termina el tiempo. Estaba viendo de que en lo que es las expresiones, conté más o menos como unas 20 expresiones, en las cuales tú mencionabas algunas de ellas como el aplaudir, el cantar, y hay muchas, hay gritos de júbilo, danza, son como 20 expresiones con sus textos bíblicos. Entonces quiere decir, hermano, de que, para ir resumiendo, quiere decir que la alabanza, como hijos de Dios, nosotros debemos de experimentarla en este tiempo y no pensar de que es algo que en el tiempo antiguo, no, es hoy. Ahora, ¿qué mensaje le podrías dar a aquellas personas, a nuestros hermanos televidentes que están? Me imagino que ahí ha de haber algún músico, ha de haber un director de alabanza. ¿Qué mensaje le podrías dar a esas personas, hermano, acerca de la alabanza? Que la busques, que busques esa adoración y esa alabanza que es restaurada. Sé que es atractivo el movimiento musical en el mundo, es atractivo y es influyente, pero cuando tú cambias esa, digamos, tu prioridad, ya tu prioridad no es musical, sino tu prioridad es la prioridad que David tuvo. La prioridad de David no fue la música, su prioridad era: yo quiero que la presencia de Dios vuelva a Israel.
Yo quiero que la presencia de Dios regrese a Jerusalén. Entonces, cuando se vuelve esa la prioridad, la música juega un papel ya no primario, sino secundario. Pero siempre va a ser algo que le puedes dar excelencia, siempre va a ser algo que puedes hacer, esforzarte por ser mejor, pero ya esa parte de tu vida, tú sabes que solamente es una herramienta para que la presencia de Dios vuelva a la casa, para que la presencia de Dios esté en los servicios, esté en los cultos, reuniones que hay en la iglesia. Porque cuando buscamos eso, entonces realmente la reunión de los santos, la congregación, va a ser la que va a ser beneficiada de ese mover. Y Dios va a hacer cambios. Nosotros tenemos testimonios de gente que en medio de la oración y la alabanza es liberada. En medio de la adoración y la alabanza es restaurada, es sanada de su cuerpo, en medio de la adoración y la alabanza. Entonces, hay muchas cosas que pueden suceder en medio de nuestros servicios, que a veces la gente está esperando que venga una actividad especial, ¿verdad? Para que se den. Sí, para que le invitamos a la actividad no está mal que usted quiera hacer su campaña y amén, hágala, pero esas cosas no tiene que esperar a la campaña para que pasen. Puede ser que Dios lo haga en un servicio, en un día de servicio de su iglesia, pero cuando hay esa prioridad, que la presencia de Dios esté en ese lugar. Porque eso es lo que cambia todo, eso es lo que hace la diferencia. Y es lo que debemos de buscar en este tiempo. Les hago la invitación a todos es, busquemos eso, porque esa es la verdadera restauración del tabernáculo que David instituyó. Amén. Qué bueno, hermano Leo, se ha terminado nuestro tiempo. Te agradezco realmente tu participación en este programa de Doctrina Básica. Ha sido una gran bendición, al menos en lo personal una bendición también el tenerte, de poder expresar y poder explicar este tema de lo que es la alabanza. Así que en un futuro pues hacemos la invitación también. Entonces, hermano creyente, solo déjame decirte que no debes delimitar de practicar una sola expresión. Expresa con libertad todas las expresiones que tú sientas en tu cuerpo hacerlo, y que la alabanza vaya dirigida a Dios, practicándolo en santidad, practicándolo en una consagración hacia nuestro Dios. Que el Señor te bendiga grandemente y esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente. Bendiciones.